¿Qué tal? Bueno, ¿Un amigo de Alejandro Toledo? No tengo trato con él hace muchísimos años, desde el 2014 aproximadamente, y me reafirmo en lo que dije en un instante, ¿no? O sea, yo tengo obviamente sentimientos encontrados. Pues por un lado, es una persona con la cual tuve la oportunidad de desarrollarme políticamente, a pesar de que ya estaba en política, y por otro lado, verlo en esta situación es obviamente penoso, pero tiene que enfrentar a la justicia. Para eso está acá en el país y tiene que aportar toda su verdad. ¿Qué impresión te da estas primeras declaraciones que se han filtrado de este primer interrogatorio ante la Fiscalía? Bueno, la noticia está en desarrollo, ¿no? Pero hay dos elementos puntuales que tú has reseñado muy bien. La primera, que protocolarmente Pedro Pablo Kuczynski se acercó con Barata y Odebrecht a Palacio de Gobierno. Eso en realidad no constituye desde mi punto de vista nada si lo vemos en contexto, ¿no? En esos momentos Odebrecht era la empresa más importante del país. Estamos hablando de no sé qué años habrá precisado, 2001, 2002. Pero inclusive Cuando uno se sabía que Odebrecht tenía esta maquinaria corrupta que aceitaba a funcionarios en todos los gobiernos y de los países donde operaba. Bueno, patrocinaba inclusive a organismos como IPIS, ¿no? Prensa y Sociedad, y se peleaban por su patrocinio, grandes entidades, grandes ONGs, etcétera, etcétera. O sea, por eso creo yo que las cosas hay que verlas en contexto y con mucha cabeza fría. Si queremos llegar al fondo del asunto, que es lo que todos deseamos, que Alejandro Toledo no se limite en nada y diga todo lo que sabe, que yo creo que eso es lo que tiene que hacer, también hay que ver las cosas contextualmente. Si Pedro Pablo Kuczynski conduce a dos personas donde Alejandro Toledo en ese momento, pues simplemente era porque de repente eran los empresarios más importantes. Es igual, no se puede decir que Alan García es culpable porque al primer empresario que recibió fue a Odebrecht, ¿no? O sea, y en Palacio de Gobierno y luego de una conferencia conjunta con él. Entonces, es una función, digamos, es parte de las funciones de un ministro hacer ese trabajo de gestión de intereses. Esa es otra cosa, esa es otra cosa, ¿no? Que se lleve, y eso tendría que investigar la Fiscalía, que a partir de allí haya un hilo conductor que lleve a otro tipo de acciones, esa es otra cosa que creo yo que es lo que tiene que desarrollar la Fiscalía. Pero desde el punto de vista del recibimiento en Palacio, creo yo que es un dato. Hasta ahí todavía, digamos, inocuo en ese momento, pero hoy a la luz de todo lo que se conoce. Claro, no olvidemos que recién en los años 2012, 2011, cuando salta el problema en los Estados Unidos, se sabe la verdadera cara de Odebrecht. Correcto. ¿No? Entonces, por eso digo yo, si queremos nosotros llegar al fondo del asunto, que es lo que nos interesa, y que caigan todos los que sean culpables, pues tenemos que ver el desarrollo de estas noticias con seriedad, ¿no? Y no de antemano señalar, ya ven, esa es la señal de que Pedro Pablo Kuczynski es culpable y cosas por el estilo. Mira, a mí, en realidad, me importa muy poco enfrentarme a corrientes de opinión. Yo creo que le hace muchísimo daño al país, muchísimo daño, la especulación. Sí creo que tenemos que llegar al fondo del asunto en lo que se refiere a todo lo que ha pasado en Odebrecht, pero se está llegando a veces a extremos verdaderamente lamentables. Pedir 35 años para Pedro Pablo Kuczynski y llamar que hay una organización criminal donde está su secretaria y su chofer. Exacto. O sea, yo conozco a la señora y me parece una señora súper honesta. Gloria Kiesig-Wagner y a Luis Arnaola. Por supuesto, es una señora súper honesta. ¿Qué tiene que ver en esto? Habría que ver en la línea de tiempo, en la línea de tiempo, porque Westfield Capital le daba servicios de asesoría a Odebrecht. Entonces, esto ocurría en el mismo momento en que Pedro Pablo Kuczynski lleva a los representantes de Odebrecht a Palacio de Gobierno. Entonces, ahí estamos hablando de un conflicto. Por eso te digo. ¿Cierto? Conflicto como y línea, un ministro actuando de gestor de intereses. Como línea de inicio de una investigación, me parece pertinente la información, ¿no? Que a partir de ahí, por eso te decía, es una información, es un dato que está en desarrollo. Entonces, si la Fiscalía considera ese dato como pertinente para empezar una línea de investigación en buena hora, que lo haga, y que Alejandro Toledo, como expresidente y como persona involucrada en estos momentos en una serie de hechos que, como tú bien señalaste, hay indicios consistentes, pues tiene que complementarlos indicando quién estuvo y quién no estuvo y hablar sin ningún tipo sin nada que lleve a una ambigüedad, ¿no? Sino hablar con bastante certeza, sin ningún tipo de cortapisa. ¿Crees que Alejandro Toledo esté ya en la disposición de asumir culpabilidad y por lo tanto delatar? Eso no lo sé. Si nos ceñimos a lo que dijo su abogado, que todavía no habían definido una estrategia y que por el momento no deseaba someterse a la colaboración eficaz, pues entonces no va a decir nada, ¿no? Pero hay que ver cómo se desarrolla, porque mira, yo recuerdo mucho
un capítulo de una serie brasileña que se llama El Mecanismo, donde el fiscal brasileño dice, ¿no? No te preocupes, que en la cárcel todos recuperan la memoria, ¿no? Cuando someten a algunas personas a colaboración eficaz. Los rigores de la cárcel o los rigores de la detención pueden llevar a que él recupere la memoria o cambie su estrategia, pero eso no lo sabemos al día de hoy, ¿no? Lo que sí tenemos como peruanos todos que impulsar, indiscutiblemente, es que se llegue a la verdad del asunto. Pero eso va en línea distante de lo que yo estoy señalando cuando digo de que eso tenemos que verlo con seriedad, con objetividad y sin especulación. Porque si algo ha hecho daño en estos últimos años a este grupo de fiscales es ventilar una serie de elementos que luego sirven para muchas cosas, ¿no? O sea, se generan escándalos, se ajustan las estrategias y al día de hoy no hay ni un condenado, ¿no? Entonces, que se desarrolle el caso, que se llegue al fondo del asunto, y si Alejandro Toledo quiere decir algo más, pues que lo diga. Que para eso están los interrogatorios. ¿Es posible que Alejandro Toledo haya logrado, digamos, beneficiarse con las coimas que se le atribuyen a recibido? Y ahí están las declaraciones de Joseph Maeman, la ruta del dinero y todo esto, más las declaraciones de los representantes de Odebrecht, sin el concurso de los miembros de Proinversión, sin el concurso de los funcionarios que permitieron la suscripción del contrato y luego las sucesivas adendas, que fue precisamente lo que permitió que esta obra pasara, entiendo, de 800 millones a más de 3.500 millones, esta cosa súper inflada. Entonces, ¿es posible que esto haya ocurrido él solo o tiene que haber necesariamente tenido el concurso de otros funcionarios? Bueno, eso lo tendrá que decir él, ¿no? Pero la verdad es que este asunto es lamentable, pues todos los ministros que han estado vinculados a Proinversión en estos momentos están en calidad de investigados, con todo lo dramático que eso significa, ¿no? Y de allí hay gente que yo conozco y que sé que vive en plena austeridad y que no tiene ni un signo exterior de riqueza, como Carlos Ferrero, por ejemplo, ¿no? Una persona que conozco que es absolutamente honesta y sin embargo está en ese tipo de cosas, y como él puede haber más ministros, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar es que la presencia de Alejandro Toledo ayude a llegar al fondo del asunto para evitar el drama de tanta gente. Porque mira, muchas personas desde el momento que están siendo investigadas están sometidas a rigores, a llamados de la Fiscalía, etcétera, etcétera, y esta es la de nunca acabar, ¿no? Entonces, mejor que él diga toda su verdad cuanto antes, si estuvo perico de los palotes o no estuvo, que llegue al fondo del asunto, pero que esto se acabe con una acusación concreta, porque de lo contrario hay una retroalimentación entre la especulación y lo que hace la Fiscalía, ¿no? Porque a veces tenemos fiscales que lamentablemente se dejan llevar por el impulso mediático y no quieren ir en contra de la corriente de opinión y sancionan en un sentido que va a aplaudir la opinión pública. Igualmente, hay muchos que se cuelgan de eso y somos pocos los políticos que decimos un momentito, respiren profundo. O sea, no hay por qué estar señalando a todo el mundo. O sea, acá hay honras, hay familias, hay gente. Que se llegue al fondo de la verdad, pero sobre la base de hechos concretos y sin llegar a especulaciones, porque acá en el país destruir la honra de las personas es un deporte, sin ninguna duda. Se especula sin ningún tipo de consideración. Sobre la base, o sea, tú no puedes discrepar con nadie que de inmediato te descalifican. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido el objeto de la publicación, ¿no? Esta revelación, fue él quien llevó un saludo protocolar a los representantes de Odebrecht. ¿Te satisfizo la explicación que en su momento dio sobre esta muralla china con Westfield Capital que le daba servicios a Odebrecht, pero sin embargo de la cual económicamente él se beneficiaba? Bueno, también dijo de que había cierto desorden, y los que lo conocen saben de que parece que ser un asunto de desorden, de creer, bueno, de que ya todo estaba arreglado. Acá también hay que ver la forma como se comportó el socio chileno, ¿no? Claro. Que ahora ya no está en el país, ¿no? Que debería estar acá aportando su verdad, porque cuánto de culpable tiene él y no Pedro Pablo, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Ahorita no hay una línea contundente, cerrada de investigación. Hay indicios, como tú bien lo señalas, que hacen que sean investigados. Que no son suficientes pero para haber tenido Pedro Pablo Kuczynski que no están metidos en el asunto, como el socio chileno. ¿No? Ahora, una cosa importante que ha dicho Alejandro es que él no sabe nada de las consultoras, ¿no? Es el otro elemento. Claro. Y por eso están condenando, y mira con el rigor y ensañamiento con que están actuando sobre Pedro Pablo Kuczynski, que es otra cosa que también yo tengo que señalar, ¿no? O sea, 35 años para una persona como él, que hasta ahora está colaborando con la justicia, y señalar como organización criminal a un grupo de personas que no tienen nada que ver con el aparato público. Claro. O sea, de verdad, me parece que como ciudadanos tenemos que exigir que se llegue cuanto antes
al fondo del asunto, pero sin involucrar a gente que definitivamente no tiene nada que ver, ¿no? ¿Va a ir a visitar a Alejandro Toledo la Diroes? Todavía no lo sé, todavía no lo he pensado. La visita tengo entendido que son 2 días a la semana y en esos momentos están los familiares acudiendo, y si en algún momento se da, como he visitado también a Pedro Pablo o a cualquier persona en problemas, pues lo haría, ¿no? Pues yo no creo que un acto humanitario signifique complicidad ni cosa por el estilo, ¿no? Hay que separar los puntos en ese sentido. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pamela.